Acá estamos en admisión. Ya La estamos por profe Facebook. Ahí. Sonia, mi profe. Acá empezamos. Muy buenas La tardes, buenas noches para todos. Hoy vamos por el segundo día de lo que es la muestra de pasos básicos de la danza desde el principio al fin. También estamos con toreos y enlaces, gracias a la buenísima voluntad de la profesora Rosa Delgado, de Pablo Delgado, su hermano, y también de su cuñada Dayana Velázquez. Así que muchísimas gracias a toda la familia ahí que está ayudando para que esta hermosa transmisión pueda salir. Profe, ya estamos por Facebook Live. Muchísimas gracias a Fernanda Sánchez, a la licenciada Fernanda Sánchez por la transmisión. Recordemos apagar los micrófonos, realizar la clase, las preguntitas hacemos en el chat y escuchamos lo que la profe Rosa hoy tiene para nosotros. Muchísimas gracias, bendecida jornada para todos. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de vuelta por la clase que tuvimos el día lunes. Vamos a hacer un poquito de marcación de pulsos, acentos. Vamos a volver a repasar el paso de palomita, el paso básico, el push-che. Vamos a hacer un poquito de estilos de polka. Vamos a calentar un poquito el cuerpo y después vamos a ir avanzando con otros manejos de falda y otros zapateos para poder luego incorporarlos a nuestros enlaces y toreos. Sí, vamos a recordar, por favor, siempre completar nuestros pasos, pisar todo, si es que es planta, hay que pisar por completo la planta, porque de lo contrario, después nos vamos como que acelerando la música y como dije en la clase pasada, siempre se nota cuando no completamos bien. Entonces vamos a disponernos a iniciar. ¿Estamos, profe Pablo y profe Dayana? Suerte que no les escuchan a ellos, ¿verdad? Por cada cosa que están diciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos. Con sonrisa. Piso pie derecho. En el lugar primero. Avanzo. Bien flexionada mi rodilla. Avanzo. Retrocedo. Paso. Derecha. 5, 5, 6, 7. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izquierda. Derecha. 1, 4, 4. Izquierda. 1. Derecha. Izquierda. 2, 2. Derecha. Izquierda. Derecha. Bien flexionadito. Con sonrisa.
Después hacemos cucheche, lado derecho, 8, lado izquierdo 8, 4, 4. 1, 2, 3, bien flexionadita la rodilla. 1, 4, 4. En diagonal. Hacia atrás. Bien flexionado. Poco. 1, 2. Más flexionado todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y balseado. Bien marcado a los lados. Repito. 3, 4, 5, 6, 7 y bien flexionado. Retrocedo. Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Yekutu. Yekutu. 1, 2. Bueno, vamos a hacer ahora los zapateos, ¿sí? Vamos a repasar otra vez un poquito, profe Pablo, los zapateos. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Ya. Hasta el número 4 hicimos en la clase anterior. Ahora nos va a mostrar el profe la marcación de la polca. La marcación de la polca, sí, no sé si te pones medio acostado y bien exageradito, como para que se te pueda ver. La forma más simple, ¿verdad? Que son 5 plantas intercaladas, ¿sí? A ver, y 1, 2, 3, 4, 5. Comienza con derecha, termina con derecha y luego empieza con izquierda y termina con izquierda, ¿sí? Una vez, un par de veces más el repique, Pablo. 1, 2, 3, 4, 5.
Y activamos ahí un ratito. Un ratito van a activar el audio del profe Pablo. Ahora no se escucha, se desactivó. Ahí. Ya, ahí trata un poco ahí. Pregunta si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha, súper. Ahora explica el otro ya que estás vos ahí. Acércate. Ahora la misma marcación de porca, pero para hacer más lindo a la vista, se comienza con el lado izquierdo. Hacemos planta, luego taco, planta derecha y planta intercalada. Planta, planta. 5 golpes como siempre. Entonces, planta, taco, planta, planta, planta. ¿Sí? Otra vez. Planta, taco, planta, planta, planta. Y en este caso al revés. En el anterior terminamos con derecha y comenzamos izquierda y viceversa. En este caso terminamos derecha y comenzamos derecha. Vamos a hacer juntos ahora. Empieza izquierda. Planta, taco, planta, planta, planta. Y comienza derecha lo mismo. Planta, taco, planta, planta, planta. Terminó izquierda, empieza izquierda. Taco, planta, taco, planta, planta, planta. Planta, taco, planta, planta, planta. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí ya me dieron permiso de poner otra vez música, dice. Ahí desactiva otra vez porque se me va a rebotar. Desde el 1. Desde el 1. Y. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Sí, vamos a volverlo a hacer. Cristina Mesa, quiero ver tu cámara prendida. Dale, ¿otra vez? Se va conmigo. Y tu volumen lo que parece que me rebota. Eso no sé qué onda. Pero me rebota, no sé qué onda. Bueno, el zapateo número 1 vamos a hacer 2 veces, dice el profe Pablo. Así en el primero se marca acento y en el siguiente pulso.
posturas. ¡Pum! Más rápido. Ahora el lado izquierdo. Más rápido. Profes, ¿alguna duda? Como para que el profe vuelva a marcar. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hacer manejos de falda. El 2, María Angélica Paredes te está diciendo. El 2. ¿Sí? El 2. El 2, Pablito. El zapateo 2, profe María Angélica. Sí, dice. Por la velocidad es profe, ¿verdad? Dale, mostra despacito, sin música. Sí, lo hacemos todos sin música. Sí. Sí, creo que pueden repasar así la gente que está anotando, la gente que está haciendo, va repasando despacito. Sí, porque la profe Romina le avisó, profe, va así medio retrasado, parece. Yo también me mareo entre mirarles acá en vivo y mirarles en la compu. Como que se retrasa, sí, ¿verdad? Pero están haciendo a tiempo porque si no hace rato ya liga. Haces lento, Pablo, todos los zapateos. Marcas así, 1 y haces despacito y después hacer rápido, sin música primero. ¿Te damos audio al tuyo? Sí. Usamos los audios un ratito. Bueno, vamos a hacer 8 compases de cada uno. Lento y luego rápido. Comenzamos con el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora rápido el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora vamos con el 2, ¿sí? Lento primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el 2 rápido, pero con desplazamiento porque es más práctico y más fácil, ¿sí? Vamos a hacer como un círculo, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el 3, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo, lento pero el otro lado ahora, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora rápido, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro lado. Y 1, 2, 3, 4,
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora más rápido. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora marcación de la polka. Es más sencillo primero. Lento primero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora rápido, ¿sí? Y 1, 5, 6, 7. ahora el otro, la marcación de la polka no, es planta, taco, planta, planta, planta. Otro lado. Planta, taco, planta, planta, planta. Otro lado. Planta, taco, planta, planta, planta. Otro lado. Planta, taco, planta, planta, planta. Ahora rápido, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Todo una vez más, ¿sí? Sí, porque hay mucha gente que está marcando. ¿Sí? Una vez más todo. Ya como música. Vamos a hacer bien, Bueno, claro. y bueno, y baja tu volumen allá y tu volumen Sería allá. así. Bueno, ahora vamos a hacer con música todo, todo. Todos los zapateos. No, bueno, no tengo. ¿Sí? ¿Está bien eso? Ay, ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a seguir con los manejos de falda. Pasen, señoritas. Ay, no, Pablo, ¿dónde te quedas? Sí.
Ah, falta repique, dice el profe Pablo. Va a volver el profe Pablo para allá. ¿Con música nomás ya? Bueno, explícanos. Espérame que voy a darle silencio a este primero. Porque si no... Por último, los zapateos. Es más importante también el repique. Para que el caminante de zapateo pueda finalizar uno. El zapateo paraguayo tiene 7 golpes. Comienza planta izquierda y luego va intercalando. Taco planta derecha, taco planta izquierda, taco planta derecha, ¿sí? Y eso es fácil. Planta, taco, planta, taco, planta, taco, planta, ¿sí? 7 golpes, otra vez. Planta, taco, planta, taco, planta, taco, planta. De manera rápida tendría que sonar así. Vamos a hacer con música ahora, ¿sí? Y... Ani, en serio le hace sudar a Pablo. Mundiales. Bueno. No soy yo, le dije de nuevo. Yo solamente paso los informes. Pablito, te quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho, Ani, por eso nomás trabajamos. Fuerza, Neike. Bueno, ahora vamos a... Espérame que... Baja el volumen de ese. No, tu salida sí, pero tu entrada está el volumen. Esperame un ratito, Ani, porque me rebota. Bueno, vamos a aguantarnos un ratito así porque Pablito no entiende cómo bajarlo. Ay, qué barro. Bueno, vamos a hacer paso básico, avanzando, retrocediendo, con manejos de falda. Número 1, número 2, número 3, número 4 hicimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Hasta allí? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer 2 veces lo mismo. Avanzar, retroceder. ¿Sí? Vamos a practicar bien nuestro paso básico antes de empezar a bailar en parejas. Ah, y los varones hacían paso básico con brazos. Esperamos al profe Pablo al fondo. Ponete atrás. Sí, ponete vos en el medio. 1, 2, 3, 4. Con sonrisa, ¿sí? Estamos con público, chicos. Avanzo de vuelta con el número 1. Número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Iguales. Luna.
Número 3. Con sonrisa. Retrocedo. Lado izquierdo. Cuatro. Avanzo. Retrocedo. Bueno, ahora vamos a hacer manejo de falda número 5. Muestre la profe Dayana, por favor. Bueno, o sea, es castañeteo, no es falda. ¿Sí? Con la debida gracia, moviendo un poquito el hombro y siempre sonriendo. Avance y retrocedo. Número 6. Y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Con delicadeza agarro mi falda y es separadito a mi cuerpo, ¿sí? No es muy pegado. Número 7. Lado derecho e izquierdo. Y número 8. Sí. Lo mismo, lado derecho e izquierdo. Así como les dije, normalmente usamos casi todas las mismas numeraciones, pero pueden variar de acuerdo a la necesidad de cada maestra, ¿sí? Vamos a hacer desde el primer manejo de falda hasta el 8. ¿Está bien? Con sonrisa, les quiero ver bailar a todas con gracia y los hombres bien colocados, lindas posturas. 16. Por favor. Espérenme, creo que no están tituladas. Despacito. Avanzo de vuelta. Y 2. Sonrisa. Me rompo mi muñeca. Izquierdo. 1, 2, 3, 4.
4. Sí. Cinco, 6, 7 y sonrisa. Bien marcado el paso básico. Cinco, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué genial. Bueno, ¿estamos bien hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que volvamos a repasar un poquitito? Nada. En Bueno. el Facebook, Rosita, le piden a Pablo, por favor, repetir el repique. Fuerza, Ok. Pablo. Vamos, tú puedes. Para el viernes, por Ahí va favor, para, oxígeno, tengo que conseguir. ahí Vamos, va Pablo. para la persona que pidió el repique. Ya, ¿cuál era? Es planta, taco, planta, taco, planta, taco, planta. ¿Sí? Y ahora empezamos pie izquierdo. Todo, perdón. Comienza izquierdo, me pusiste abajo. Bueno, planta, taco, planta, taco, planta, taco, planta. Voy a poner música y va a ser otra vez el profe y hagan todos con él de paso, ¿sí? Hasta que termine la musiquita va a ser. 5, 6, 7 y...
Ay, sí podíamos. Sí, Bueno, y Rosita, otra cosa, ¿qué música, Pablo, sugerís para realizar los ejercicios de zapateo? ¿En banda, en arpa, en qué? espera. Voy a bajar el mío primero. Y ahí ya terminamos, Pablo, con tus preguntas, creo. Y lo mejor sería en banda. Y preferentemente algo bien cuadrado, bien tranquilo, como Paraguarí, por ejemplo. Ese es el día perfecto. O lo que hicimos hace rato, por ejemplo, a Shurita también. Algo bien tranquilo para comenzar. Y después, obviamente, ya vamos a ir cambiando de poner música más rápida, en arpa, en orquesta, en todo. Pero mejor ponerse más light. Muchas gracias, muchas gracias. nos haces hablar, nos haces bailar todo lo Dani. Qué bárbaro. Bueno, Pablo toma agua y seguimos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar con los enlazados. Profe Ani, ¿te parece bien? Sí, súper, ustedes son los dueños, yo solamente transmito aquí y Bueno, ahí Lunita se despide, tírales un beso allí, ven. Lunita, Ay, chao, decirles. le falta pareja, le falta Sí, la pareja. sí, le falta la pareja, ya se enojó la otra vez, así que ahora, aclaro. Bueno, vamos a volver a repasar el enlazado simple. Mano derecha de la dama, izquierda del caballero, la mano del caballero en la cintura. ¿Sí? Lo hacemos con paso básico primero sin música. Por favor. 1, 2, 3, 4. Desplazándonos. 5, 6, 7, 8. Ese es nuestro enlazado simple, ¿sí? Van a mostrar el naranja yepo O, por favor. Se van a acercar un poquito más. Sí, la manita de la dama. Ven todos, ¿verdad? Sí. Le agarra del pulgar. Nosotros lo realizamos de esa manera. Hay otras profes que lo hacen. Muestra un poco, Pablo. Allí, o si no, acá. Sí, pero más juntito el bracito. ¿Sí? Pero nosotros lo realizamos de la forma en la que lo mostraron los profes. ¿Está? Y simulamos que estamos arrancando la naranja. ¿Sí? Esa es naranja yepo. Chipa curera jaja. Llevando la chipa caliente. ¿Sí? Esa no se mueve porque si no se nos cae la chipa. Es la aclaración de Pablo, ¿sabes? Bueno. ¿Qué Imano? El que más le gusta a Pablito. Totalmente relajado. ¿Sí? ¿Está? La dama siempre inicia con el pie derecho y el caballero con su izquierdo. Hacemos esos 4 enlazados, perdón, ¿sí? Con música lo repetimos 2 veces y luego seguimos con otros tipos de enlazados. ¿Te parece bien, Ana Lucy? Sí, súper, súper. Yo estoy atenta acá a las preguntas, por ahí la gente en el Facebook y también acá en el WhatsApp. En el WhatsApp también tengo preguntas. Sí, y también en el chat del Zoom. Así que en 3 lugares me llegan para poder derivar. Gracias a todos. Gracias, en serio. Enlazado simple primero. ¿Sí? Todos bailando, qué lindo. Siempre le miro a mi pareja, por favor. Naranja, yepo, O. Hacemos cada 16 compases, vamos a cambiar de enlazado.
enlazado simple, todo de vuelta. Enlazado simple, todos. Siempre le miro a mi pareja, por favor. Chipakurera, jaja. Bueno, seguimos. Posten y enoje. Sí, la mujer realiza como un pequeño salto, pero no es saltar exageradamente, sino que lo hacemos como con el estilo de polka pop, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, esa es la manera en la que normalmente lo realizamos. De acuerdo a la necesidad de la profesora, de la coreógrafa, si necesita algo más exagerado para algo más estilizado, lo realizamos de esa manera. ¿Sí? No es que no se realiza de otra forma, sino que la forma tradicional de hacerla es la que nosotros solemos utilizar. Ruasu ayura boca. Si les miran, por favor, a los profes. Sí, cómo se le mata la gallina, dice Pablo, demasiado, ¿sabes? Sí, hay una manera de hacerlo. Es así como tienen el brazo ahora, o de lo contrario, llevar hacia atrás del caballero. ¿Sí? Indistintamente. ¿Sí? ¿Otra más? Así la mujer recomoda encima de su caballero. ¿Qué más? Wira y api, perdón. Wira y api. La manito. Sí, allí. Y mi cara con la de mi caballero. Sí, el profe Pablo dice que por favor no muevan su rifle, porque cuando van a dispararle a algo no están moviendo, dice. Tienen que estar apuntando a una dirección. Sí. Bueno, vamos a realizar todos los enlazados otra vez. Todo 16 compases de vuelta, ¿sí? 8 compases en mi lugar y 8 desplazando. ¿Les parece bien? Todos enlazados, ¿ya? Le miro a mi pareja siempre. Bien marcado mi paso básico. Chipaku.
Ahora Imanol. Voten en Ojen. Riwasu, Ayura Boca. Una vez más, todo desde el principio, ¿sí? Enlazado simple. Pipa Gurera acá. Voten en Ojen. Bueno, ahora vamos a empezar con los toreos. ¿Sí? Toreo simple, por favor. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Te doy audio a vos para que expliques los auxiliados? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar los audios un ratito otra vez para que el profe Pablo dé algunas explicaciones. Ya. Bueno, vamos a comenzar con los acoplillados, que tenemos 3, 4 clases luego. Ustedes van a elegir cuál quieren hacer. Vamos a hacer siempre persiguiendo la dama, ¿sí? Para que vean cómo se realiza. Primero el que es un acoplillado y se levanta, ¿sí? Un acoplillado y me levanto. O sea, sería 1 arriba, 1 arriba. Y con el brazo moviendo de un lado para el otro, ¿sí? Que siguiendo la dama sería así. ¿Sí? Luego está el que es dos acoplillados y arriba. Este tendría que ser más cortado porque este, digamos, ¿sí? Este es un poco más cortado porque hacemos 1, 2, arriba, después va. 1, 2, como que me tomo un respiro, ¿sí? Hago 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Y siempre el brazo el mismo movimiento, ¿sí?
Luego, si tienen más estado, pueden hacerle seguido, sin levantarse. ¿Qué sería? Traten de no abrir su pierna así, ¿sí? No tener así, ahí le va a complicar más. Cuanto más juntito esté, mejor. Cuanto más cierren las piernas, ¿sí? Luego, otro más, que sería hago 1, 2, y en vez de levantarme como era el otro parado, que era 1, 2, arriba, en vez de levantarme completo, hago una patadita, ¿sí? Que sería 1, 2, pateo derecha. 1, 2, pateo izquierda, ¿sí? Sale levemente el pie derecho, luego el pie izquierdo. Que sería así. 1, 2, patada. 1, 2, patada. 1, 2, patada. Voy a hacer con música todo esto para que vean primero, ¿sí? Y después hacemos todos juntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahora todos arriba y lo vamos a realizar. Ahí las niñas van a empezar a utilizar los diferentes manejos de falda, por favor, sí, vamos a combinar un poco. Podemos también, yo dama puedo retroceder, ¿sí? No necesariamente tengo que estar de espalda nomás a mi caballero. Vamos a hacerlo 16 compases cada toreo. Pablito ya murió. Hace 8 que respiren. 8 que respiren. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, acá el profe luego ya se imagina. Bueno, vamos a hacer 8 compases de toreo, 8 compases enlazados. ¿Sí? Vamos a relajarnos un poquito y después seguimos con los toreos. Cualquier tipo de enlazado, si yo voy mirando también si es que nos quedó claro algunos enlazados. ¿Les parece? Sí. ¿Es enlazado o no enlazado? Todos prestos, por favor. Un saludito a mi pareja y... Toreo. La repetimos de vuelta. Y... Bueno, ahora cambiamos otra vez el audio. El profe va a seguir explicando otra historia. Bueno, ahora los arrodillados. El primero es siguiendo la dama, ¿sí?
Depende del lado que vamos a girar. Si yo voy a girar a mi lado izquierdo, tengo que arrodillarme a la izquierda, ¿sí? Para que sea más fácil. Y si miramos hacia el lado derecho, la rodilla derecha abajo. Eso es más sencillo que perciba hacia él. Y si se va, se puede seguir así. ¿Sí? Indistintamente. Luego, ¿qué tal que arrodillado acá un compás? Entonces sigo a ella. Sí. Esa. Ay, no. Van a hacer solamente los arrodillados, ¿sí? Y después hacemos acosquillados y arrodillados. ¿Pillamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Rosa, ¿qué tal? En el Facebook piden si pueden repetir, por favor, los enlazados. No hay problema. Vamos a volver a hacerlo. Sí, me vas a dar 2 segunditos. Vamos a hacer algo, Ani, primero. Yo quiero verles a todos bailando. A ver si, si quedó claro. Voy a poner música y van a ir haciendo toreos y enlaces intercalados, ¿sí? Primero pueden hacer el toreo simple y después ir haciendo los que son con acuclillados y luego los que son con arrodillados, ¿sí? Y después volvemos a mostrar una vez más con los profes, ¿les parece? Así la profe Dayana también mira conmigo un poquito acá. ¿Sí? Sí, súper bien. Entonces preparen cámaras, vamos a ir nosotros también rotando, no paren de bailar para que cuando aparezcan en la cámara, no sean ustedes los primeritos en mirarse. Entonces Claro, van sí, mirando porque y nosotros sí, vamos para que saliendo. podamos verlos y cualquier cosa, dar alguna indicación si es que es necesaria y si tienen más dudas que pregunten y así aclaramos las dudas, ¿verdad? De lo poquito que sabemos para poder crecer todos juntos. Profe María Angélica, no apagues tu cámara que estabas bailando tan lindo. Cuando me digas, Ani, como para que tengas para rotar. Dale. ¿Empezamos con toreo o con enlazado? Con toreo vamos a empezar, maestra, ¿sí? ¿Les parece? Todos hacemos toreo. 8 compases y cambiamos en el siguiente 8, hacemos el enlaces, perdón. Mire acá otra cosa. Perdón. Música. Prestos todos. 1, 2. Bueno. Bravo, maestra. Bravo, estrella. ¿Quién es? Bravo, Raúl y pareja.
Muy bien, Sadi. ¡Vamos, Lili! Muy bien, las dulces. Dulce Abigail, son mis favoritas. Bravo, Tobías y pareja. Bravo, Analia y pareja. Bravo, Andy. Sigue bailando, corazón. Bravo, qué lindo verles bailar a todos. ¡Wow! Bueno, allí se colocan los profes. Profe Pablo, tu postura para el acuclillado primero quiero que me muestres, por favor. Ani, si puedes poner para que le puedan ver a Pablito, por favor. Sí, ahí ya Fernanda le va a Hola, Fer, mostrar ¿cómo en la estás? página principal. Allí está. Ya, la postura en el momento de realizar el acuclillado. La espalda del varón tiene que estar bien erguida, ¿sí? Porque si me voy para adelante, vuélcate un poco para el frente, tu postura, ¿sí? En algún momento me voy a terminar con el piso, ¿sí? Voy a estrellarme para no llamarlo. Y si mi torso va mucho para atrás también, corro el riesgo de caer para atrás, ¿sí? Entonces, por una cuestión de una estética y segundo también por cuidar nuestra integridad, porque si no nos vamos a terminar con chichoncitos. Y la de la pareja, sí, porque si no nos podemos caer por la pareja y la columna, sí mismo, maestra, porque nuestra columna, si nuestro cuerpo no está bien colocado en el momento de bailar, después sufrimos muchísimo cuando ya tenemos ciertas edades, ¿sí? Las damas, por favor, cuidar muchísimo la coordinación, brazo y pierna, ¿sí? En la danza paraguaya va mismo brazo, mismo pierna solamente en la cadena, ¿sí? Cuando estoy realizando mi manejo de falda, tiene que ser brazo contrario a mi pierna, ¿sí? Y un par de personas que estaba así un poquito del mismo lado, entonces, para que podamos tratar de controlar eso. Brazo contrario a la pierna siempre, ¿sí? Solamente en la cadena, así como dije. Bueno, la profe Ani pidió que por favor volvamos a mostrar los enlazados. Enlazado simple, ¿sí? Siempre la dama comienza con pie derecho, el caballero con pie izquierdo.
La falda de la dama puede estar extendida en la cintura o por el caballero. ¿Sí? Ese es el enlazado simple. Naranja, yepo o. Vamos a acérquense un poquito más para volver a mostrar mano. ¿Sí? Nosotros lo realizamos de esta manera. ¿Sí? ¿Está bien? Se puede realizar también de la siguiente forma. El siguiente enlace, Pablo. Allí, bracitos más juntitos. Allí. O de lo contrario, allí. ¿Sí? De cualquiera de esas tres maneras. Chipa, curera, jaja. ¿Sí? En el naranja ya sí tenemos que mover para simular el arrancar la naranja, ¿verdad? En Chipaku no tenemos que mover porque si no, joda, tañón de Chipaku. ¿Está? Siempre recordar mantener la postura a ambos, tanto dama y caballero. Ka y mano. Sí, las manos van sueltas, ¿sí? O sea, sueltas de no agarrar, a eso nos referimos. Sí, no sueltas de mover para todos los lados, sí. ¿Está? Poste enoje, las dos manos del caballero en la cintura de la dama y simulamos un pequeño saltito, o sea, lo realizamos con popó. Sacando el poste de su lugar. Riguazú ayura boca. Sí, se puede realizar de esa manera o de lo contrario llevando los brazos detrás del caballero. ¿Sí? Y la dama se coloca de esa manera. Abrazando a su parejita. ¿Dónde? Allí sí le agarran bien de la espalda, dice el profe, como para que puedan estar bien pegaditos. Gura y api. Sí, la recomendación del profe que por favor no movamos el brazo porque cuando estamos en casa no movemos nuestro rifle, ¿sí? Sino que apuntar bien a una dirección. Hay muchas variaciones más de enlazados. Vamos a la próxima clase a mostrar un poquito más de ellas. Sí, y también los esperamos en la próxima clase a todos con trajes. Para poder terminar, profe Ana Lucy, vamos a hacer una vez más los toreos y los enlazados. Vamos a empezar con el toreo simple y vamos a ir haciendo los enlazados de acuerdo al orden que estábamos haciendo, ¿sí? Para verlos a todos por última vez, para poder terminar con nuestra clase. Y vamos a ir transmitiendo y ya dejando también en el grupo las directivas para el viernes para nuestra fiesta Lo Ima. Nuestra fiesta Lo Ima, en el cual van a estar invitados toda la familia. No solamente los bailarines, por favor le pedimos a los miembros de su familia que estén invitados cordialmente ahí sentados atrás de ustedes, a los costados, para que puedan participar de la fiesta que vamos a armar el día viernes. Todo este comentario para que Pablito y Dayana respiren un poquitito. Entonces, para el viernes nos vestimos de fiesta paraguaya, fiesta a lo más vamos a preparar. Así que ahora hacemos un repasito, sonrían para las cámaras, por favor. Muchas gracias a todos por participar de la clase, gracias a Neque Paraguayanza de la Botella por la oportunidad, a la familia Delgado, y gracias a las maestras por tener el honor de que estén participando de las clases. Uno siempre aprende. Cualquier consulta o recomendación siempre es muy bienvenida hacia aquí y feliz de ver a gente de tantos países y ver a algunas de mis alumnas bellas también por allí. Así que gracias a todos por participar. Y para finalizar nuestra clase de hoy, los profes van a bailar con ustedes otra vez.
Bravo para todos, gracias por estar.